Bien, creo que ya estamos de vuelta, ya está la mayoría. Entonces, como les explicaba, así de duras eran las condiciones en las que estaban pues expuestos los que son nuestros antepasados más remotos. Un ambiente bastante duro y pues que de una u otra manera pues generaron bastantes desafíos para estas personas. Recordemos que para ese tiempo, durante lo que es el Paleolítico, hay otra característica que tenía, y es el hecho de que existía una predominancia en lo que es la dieta cárnica. O sea, en cuanto colocando en la balanza, por ejemplo, la alimentación de las personas en este tiempo, la carne era prácticamente el sustento alimenticio que mayor importancia ocupaba, incluso más que lo que son los alimentos de origen vegetal. No es que niego de que no consumían alimentos de origen vegetal, porque recordemos lo que les mencioné al principio, el hecho de que practicaban la recolección y recolectaban pues frutos o raíces, pero estos eran secundarios en comparación con lo que es la dieta cárnica. Y pues obviamente pues parte del sustento y de la alimentación derivado de lo que es la cacería venía de lo que son en parte de estos animales. Algunos quizás, porque si ustedes ven, cada uno tiene sus diferentes espacios de edades en cuanto a existencia. No es que todos estaban al mismo tiempo, sino que en la medida que iba pasando el tiempo, estaban unos, luego desaparecían y aparecían otros y así de manera sucesiva. Recordemos el tiempo que tiene lo que es esta edad. Es bastante amplio. Ahora, ahí se menciona, y algo importante que también tenemos que analizar en lo que es el Paleolítico, y es la glaciación que estaba vigente, que fue la última glaciación, la de Wisconsin. Cuando hablamos nosotros de una glaciación, estamos hablando de un fenómeno natural en donde existe una predominancia en lo que son las condiciones de frío polar perpetuo y que las mismas eh, prácticamente van más allá de lo que es el círculo polar ártico que nosotros conocemos actualmente. Para poder explicarles mejor, vamos a usar el mapa. Bien, aquí tenemos el mundo nuestro enfrente. El círculo polar antártico se caracteriza porque prácticamente es una zona delimitada donde pues se comienza, o sea, la zona que comprende lo que es el círculo polar antártico se caracteriza porque es de frío perpetuo. O sea, la mayor parte del año es una zona que pasa pues congelada. En el caso actualmente, prácticamente comienza casi al norte de lo que son lo que es Canadá, en el caso de la isla de Baffin acá, o sea, prácticamente lo que es la parte norte. En el caso de Rusia, pues la parte norte. O sea, de ese, imagínense como el planeta, la esfera. Entonces, la parte de arriba, como un circulito en lo que es la parte del polo. Entonces, toda esa zona es la que está prácticamente, pues, congelada la mayor parte del año. Que con el calentamiento global, pues ya eso ya va a comenzar a ser, pues, historia. Pues bien, durante ese tiempo, cuando estaba vigente lo que es la glaciación, las condiciones de frío no solamente no estaban confinadas a la parte norte de Canadá, sino de que prácticamente las condiciones de frío perpetuo llegaban incluso hasta lo que es la parte central de los Estados Unidos. Significa esto, en primer lugar, que toda esta zona, ahora, no es que esté negando, y hay que tener claro eso, no es que estoy negando de que actualmente no es que no hace frío en lo que son estas zonas, sí hay condiciones de frío, sí, pero la diferencia es el hecho de la existencia de un frío perpetuo, o sea, hielo total.
así como en Groenlandia, de que ustedes ven kilómetros y kilómetros y no ven, pues a eso me refiero. Entonces, para ese tiempo, las condiciones eran estas. O sea, en el caso de América, prácticamente hasta la parte central de Estados Unidos. En el caso de Europa, prácticamente estaba pues totalmente cubierta. Casi todo lo que es la parte norte de casi toda Rusia prácticamente. Entonces, estas condiciones naturales también, aparte de lo que es la fiereza de los animales con la que tenían que convivir estas personas, tenemos que sumarle esto. Entonces, era un ambiente bastante duro, bastante complejo. Ahora, hay otra cuestión también, y es, y es que el hecho de que tal vez de una desventaja sale algo positivo. Esto permitió, en primer lugar, el hecho de que estuviera congelada todas estas zonas, incluso todo prácticamente lo que es de las islas Aleutianas son estas, vean, casi toda esta zona, el mar de Bering, el estrecho de Bering, permitió también el hecho de que se diera uno de los fenómenos que marcó el inicio de la historia de América y que fue lo que son las grandes migraciones, cuando estamos hablando de lo que es el poblamiento del continente americano. Recordemos que cuando ustedes van a preguntar, pero el inicio de la historia de América, hay dos cuestiones, jóvenes, que hay que tomar en cuenta. El inicio de la historia de América comienza pues cuando se comienza a poblar el continente. Pero no hay que tomar en cuenta que el inicio de la evolución geológica de América, eso ya es de muchos millones de años. O sea, el continente ha estado hace millones de años. Entonces, son dos cuestiones diferentes. Cuando hablamos de historia, estamos hablando de situaciones donde se tiene que ver o donde tiene relación lo que es el ser humano. Recordemos que la historia se caracteriza porque plantea el análisis de lo que son acontecimientos o hechos del pasado. ¿Y quiénes son los que hacen los acontecimientos? ¿Quiénes son los actores de esos acontecimientos? Obviamente que el ser humano. Entonces, por eso hablar de historia, automáticamente estamos hablando de sucesos donde los artífices son los seres humanos. Entonces, por eso en el caso de lo que les mencionaba aquí, con lo que es el poblamiento del continente americano, la historia de América, el proceso de evolución de las etapas culturales en la historia de América comienza cuando se dan lo que son estas migraciones, que ustedes ya las conocen. Cuando hablamos de estas migraciones estamos hablando de la teoría asiática que plantea Alex Harlitka, estamos hablando de la teoría oceánica de origen múltiple que plantea Paul Rivet. Recordemos lo que nos decía Alex Harlitka en su teoría, el hecho de que el poblamiento de América se dio mediante lo que es un flujo migratorio que se vino de lo que es Asia Central y que se dio por lo que es el estrecho de Bering. Es decir, que estas personas cruzaron el estrecho de Bering para comenzar a poblar el continente americano. Y que en ese tiempo, acordémonos que en ese tiempo, el paleolítico, según lo que es la periodización tradicional, estaba vigente lo que es ese acontecimiento. En lo que es la periodización de lo que es en lo que es ya la historia de América, pues esta etapa tiene otro nombre, que es cazadores y recolectores. Vamos a ver que en las periodizaciones hay bastantes diferencias, pero que el contexto es el mismo. Ya nos decía, por ejemplo, Paul Rivet fue diferente. Paul Rivet dijo, no solamente fue en el estrecho de Bering, sino también que se dieron flujos migratorios también procedentes de las Polinesias, aquí tenemos las Polinesias, y que vía marítima pues llegaron a lo que es América. También otro flujo migratorio procedente de Australia y que llegaron a América. Y otro flujo migratorio procedente
y el que se le conoce como el de los esquimales, y que este, por ejemplo, se basó por la ruta de las Islas Aleutianas. Es decir, si ustedes ven, aquí tenemos la península de Kanchaka en el mar de Ojotsk y pues aquí las Islas Aleutianas en lo que es el mar de Bering. Entonces, las Islas Aleutianas, si ustedes ven, es como que si fuera una cadena. Hay una ventaja con esto y es el hecho de que a la hora de que hicieron esta aventura, la distancia entre cada una de estas islas es corta. Por ejemplo, cosa contraria, cuando estamos hablando acá de cruzar prácticamente todo lo que es el Pacífico en su inmensidad. Mientras que acá, por ejemplo, hay muchas islas donde se podían hacer escalas, donde podían, pues, estas personas poder ir, pues, gradualmente, pues, haciendo escala hasta llegar a tierra firme, hasta llegar a lo que es América. Es como un cinturón, si ustedes ven. Perdón que se me... Es como un cinturón. Ahora, hay otra cuestión y es el hecho de que estas teorías están respaldadas mediante lo que es evidencia. Recordemos que para poder establecer lo que es una teoría, cuando uno quiere teorizar, debe de tener evidencia. Es un principio, pues recordemos que la historia es una ciencia y como ciencia debe ajustarse a los procesos sistemáticos que designa lo que es el método científico, con la excepción de que no se experimenta. Recordemos que los hechos o acontecimientos no los podemos recrear de nuevo para poder tener una noción de ello. Podemos darle un significado o lo que es un criterio mediante lo que son las evidencias. Y en el caso de estas teorías, pues se basaron en eso, en restos de asentamientos antiguos y que se datan, por ejemplo, con técnicas para poder determinar la edad, como es la datación con radiocarbono 14, que es una de las más efectivas porque el margen de error es mínimo de esta técnica. Entonces, fueron momentos bastante complicados, jóvenes, en lo que es el Paleolítico. El desarrollo fue bastante lento, sumado el hecho de que existía lo que es este fenómeno natural, la glaciación de Wisconsin. Entonces, el mundo que nosotros conocemos actualmente, para ellos era totalmente diferente. Totalmente diferente. Y estas situaciones marcaron su diario vivir, marcaron prácticamente su vida, pues por decirlo así. El hecho también que sentó las bases para el surgimiento. Recordemos que para este tiempo todavía no se había inventado la agricultura. Las personas dependían explícitamente de lo que les daba el medio. Vamos con el neolítico. Ya el neolítico, si ustedes ven, en el neolítico se da un acontecimiento excepcional en la historia de la humanidad. Y es que aquí surge lo que es la agricultura. Pero el surgimiento de la agricultura no fue fortuito, no fue algo que apareció de un día para otro y vino un inteligente y se le ocurrió decir, vamos a inventar la agricultura. Fueron una serie de hechos, fueron una serie de acontecimientos que desencadenaron lo que fue este momento épico en la historia de la humanidad. Y ya les voy a explicar cuál fue. Que aquí es donde hay relación con un hecho natural. Resulta que para ese tiempo, ya para lo que es el comienzo de lo que es el neolítico, comienza a ceder lo que es la glaciación, la edad de hielo. El hecho de que comience a ceder la glaciación vino a generar en primer lugar las condiciones idóneas para lo que es el desarrollo de la agricultura. ¿En qué sentido? En primer lugar, pasar de condiciones frías a tener un clima más cálido
Recordemos que eso es más apto para lo que es el cultivo. No es que no hayan árboles adaptados o especies vegetales que estén adaptadas a lo que es las condiciones de frío extrema. El detalle es que las plantas comestibles, en su mayoría, se adaptan a las condiciones cálidas. Cuando me refiero a cálido, tampoco me refiero a que era un clima tropical, no, sino que en comparación con durante el tiempo de la edad de hielo y cuando se viene finalizando la misma, pues las diferencias de temperatura eran enormes. O sea, ya no, por ejemplo, ya no había, por ejemplo, esa formación de esos casquetes polares enormes donde pasaban congelada, o sea, la tierra pasaba congelada, el permafrost que le dicen cuando prácticamente el suelo, la tierra está literalmente congelado y que de eso todavía hay situaciones en lo que son en lo que es la tundra siberiana. Pero este momento de lo que es la finalización de la glaciación fue una situación excepcional. Fue excepcional porque vino a generar las condiciones para el desarrollo del hecho que les mencioné, de lo que es la agricultura. Ahora, hay otra cuestión. ¿Recuerdan la megafauna de la que les había explicado? Pues la megafauna estaba adaptada a esas condiciones naturales. No sé si ustedes lograron ver una cualidad en estos animales. Vamos a ver. De que estaban cubiertos por pelo. Ah, eso, Lizzy, muy bien. Si ustedes observaron, casi todos estaban cubiertos por pelos, eran peludos. Obviamente que esta es un mecanismo de lo que es la evolución. Ya lo planteó Charles Darwin en su teoría, donde establece de que las especies pues se adaptan a las condiciones del medio físico, proceso que es paulatino, lento. Pero estas especies de animales estaban adaptadas a esas condiciones. Estaban adaptadas a poder resistir lo que son esas condiciones de bajas temperaturas. Por eso eran peludos, si ustedes observan, el mamut, el oso perezoso, el tigre de dientes de sable, a excepción del megalodón porque él vivía en el agua. Pero los demás que vivían en tierra tenían esa cualidad. Entonces, cuando finaliza la glaciación, esto viene a generar un impacto en estas especies ya adaptadas al frío. Y obviamente que comienza a darse también lo que es una extinción, sumado a la presión de los grupos humanos cada vez más numerosos, la competencia por la comida. Entonces, de una u otra manera, estas especies comenzaron a extinguirse. Ahora, el hecho de que prácticamente la fuente primaria de alimentación de estas personas desapareciera, vino a generar en primer lugar un cambio de patrón en el ser humano, un cambio en lo que es el patrón alimenticio. Y es que se comienza a dar en primer lugar una mayor inclinación por lo que es la dieta vegetal o la dieta de origen vegetal. Recordemos que en la primera etapa existía predominancia por lo que es la dieta cárnica. Pues ya en este tiempo, o sea, recordemos que de la necesidad surge la innovación, surgen las alternativas que tienen que ser. Entonces, cuando el ser humano ve de que solamente tiene a su disposición una dieta vegetal, una aclaración, no es que del 100% el hombre consumía, sino que se da un desbalance. Si antes de forma mayoritaria estaba la dieta cárnica, ya ahora en este momento, pues la dieta vegetal viene a sustituirla. Pero aún así, pues el ser humano siempre
seguía cazando pero ya no era, ya no era tan factible como en el pasado, en la primera etapa, porque era menor la cantidad de animales que ellos cazaban para poder, o sea, ya no ajustaba. Entonces, el ser humano se da cuenta de que al llevar sus plantas comestibles cerca de la comunidad, va a tener acceso a ellas permanentemente. Y esto fue la agricultura. Ahora, la agricultura entonces vino a marcar una etapa pues fenomenal en lo que es pues nuestra evolución histórica. Porque con la invención de la agricultura, el ser humano se hace sedentario. Se hace sedentario porque ya él ya no necesita estar dependiendo de lo que le ofrece el medio físico. O sea, él ya se da cuenta de que cultivando sus alimentos va a tener acceso permanentemente a ellos durante casi todo el año. Entonces, al darse lo que son estos asentamientos, se da lo que son los primeros orígenes de los primeros asentamientos primitivos, las primeras aldeas. Y con esto, a su vez, vinieron pues una serie de acontecimientos. Ya hay más, al haber disponibilidad de alimentos, ya el ser humano comienza a preocuparse por otras cosas. Recordemos que en la primera etapa la preocupación era sobrevivir, conseguir alimentos, conseguir comida. Pero cuando el ser humano es capaz de producir su propia comida, producirla, ya en primer lugar sus preocupaciones cambian y ya, por ejemplo, se comienza a surgir lo que son las artesanías, la alfarería, la invención de la rueda, la domesticación de animales. Entonces, fue un momento bastante importante. Y lo otro, y lo otro, que aquí se comienzan a dar ya los indicios o las raíces de los asentamientos, y esto fue el antecedente para el surgimiento de lo que son las civilizaciones antiguas, como las que les había mencionado. Todavía no se había dado el desarrollo de la escritura, jóvenes, para este periodo. Todavía no. Entonces, realmente de que aquí desaparece el nomadismo, ya el ser humano ya al estar asentado, o sea, fueron muchos los cambios. Y si ustedes notan, cambios derivados, un acontecimiento en parte vino a generar una serie de desenlaces que estos mismos se conectaron para producir lo que es este hecho. Avanzando en el tiempo, pasamos a lo que es la Edad Antigua. Y es aquí lo que se critica bastante de lo que es este modelo tradicional en lo que es la periodización de la historia. Que aquí habla de lo que es la invención de la escritura. Inicia con la invención de la escritura y finaliza con la caída del Imperio Romano de Occidente. Recordemos que en el mundo, a través de la historia, han existido imperios, jóvenes. Imperios que se han constituido como unidades de poder económicas, sociales, políticas, culturales, religiosas, que de una u otra manera pues se han visto inmersas en una lucha frenética por querer dominar. Sin embargo, solamente mencionan un imperio.
el Imperio Romano. No se mencionan las otras civilizaciones, las otras culturas que se dieron. Y lo otro, marcan las edades. Uno, aquí si ustedes ven, la edad antigua es marcada con la finalización del Imperio Romano de Occidente. Recordemos que el Imperio Romano se dividió en dos. El Imperio Romano de Occidente, cuya capital era Roma, y el Imperio Romano de Oriente, cuya capital era Constantinopla, la moderna Turquía de hoy en día. Entonces, estas dos fueron prácticamente las capitales de Europa, por decirlo así. No es que solamente existían estas dos enormes, eran como dos metrópolis, el centro neurálgico de lo que era Europa para ese tiempo. Vemos que aquí la Edad Media inicia con la caída del Imperio Romano de Occidente y finaliza con la caída del de Oriente, con la toma de Constantinopla por parte de los turcos, el Imperio Turco Otomano. Y aquí nos dice que la Edad Moderna inicia con la toma de Constantinopla y finaliza con la Revolución Francesa en 1789. Y la contemporánea, que según la periodización tradicional, es la edad en la que estamos nosotros, inicia con la Revolución Francesa hasta la actualidad. Entonces, esta es una de las dolencias, porque no nos da una visión más completa de cómo fue la evolución histórica de la humanidad. Solamente nos habla del Imperio Romano y de la Revolución Francesa en lo que es ya estas edades. La Revolución Francesa, si ustedes ven, si ustedes se acuerdan, pues fue un acontecimiento muy importante. No vamos a negar su importancia tampoco, porque recordemos que en Europa fue prácticamente el proceso de transición entre lo que es un sistema monárquico absolutista a lo que es pues prácticamente una forma de organización política donde pues existe lo que es la figura del Estado. Ahora, hay que tomar en cuenta algo, y es que la Revolución Francesa en primer lugar fue una reacción de la burguesía emergente de ese tiempo. Hablando desde el punto de vista del materialismo histórico, cuando hablamos de burguesía estamos hablando de que estas eran las personas, o sea, prácticamente aquí es, cuando hablamos de esto, estamos hablando ya del inicio, de las raíces, de la consolidación del capitalismo. Aquí estaba comenzando. Se termina de consolidar cuando se da lo que es la revolución industrial. Pero realmente de que la revolución francesa fue una maniobra de la burguesía que le quería arrebatar el poder a los aristócratas y a la clase monárquica de ese tiempo. Recordemos que también las monarquías estaban experimentando ya una decadencia, porque, y no era para menos, pues, las personas estaban hartas de, o sea, ellos miraban cómo vivían en sus palacios lujosos, mientras que en los alrededores de esos palacios, pues, habían cordones de miseria, hambre, no había comida. Entonces era una contradicción social que a la gente obviamente no le iba a gustar, pues porque, o sea, decían, ¿y por qué yo tengo que pagar o por qué tengo que sostener un sistema totalmente ineficiente y parasitario? Porque eso es lo que es. O sea, el sistema monárquico es un sistema parasitario. Pero bien, eso es lo que nos cuenta la historia. Y si ustedes observan, la, esta periodización nos plantea así. Vamos ahora a lo que nos dice el materialismo histórico. El materialismo histórico, en primer lugar, es un principio teórico, pues, donde su
Su mayor representante, pues, el que aparece es Carlos Marx. Y el materialismo histórico, en primer lugar, periodiza la historia desde el punto de vista de los modos de producción. Según el materialismo histórico, la historia de la humanidad se ha dividido a partir de lo que son esos aspectos que les mencioné. Cuando hablamos de modos de producción, estamos hablando, en primer lugar, es asociado a lo que son sistemas. Aquí vamos a ver lo que nos dice. Vamos a ver, tal vez Alanis nos puede leer este parrafito, por favor. Alanis, Mande, nos lee este parrafito, hija. ok. Planteada por Karl Marx para el materialismo histórico, las transformaciones sociales vienen demarcadas por dos factores esenciales: los modos de producción y la lucha de clases. El resultado del Hago una pausa ahí, disculpe. Quedémonos hasta acá y después continúe leyendo, ¿ok? Pero analicemos esto. Lo que les mencionaba. Aquí, por ejemplo, nos habla de que las transformaciones sociales se marcan por lo que es eso. Los modos de producción y la lucha de clase. Acordémonos que Marx se ampara en un fenómeno social pues que se estaba dando en ese tiempo, un fenómeno económico. Hablar de Marx, el tiempo de Marx prácticamente es el tiempo de la revolución industrial. O sea, estaba el apogeo de lo que es el inicio del capitalismo, su consolidación. Recordemos que también se estaba dando este proceso de transición de lo que es el feudalismo, pero ya el capitalismo ya estaba bien asentado para ese tiempo. Y la revolución industrial pues eh, fue un, como por decirlo así, un síntoma de que se estaba gestando ya lo que es pues un nuevo sistema político, económico. Recordemos que cuando los sistemas se caracterizan por eso, porque aparte de la parte económica, pues a su vez también traen consigo elementos pues políticos, sociales y hasta religiosos. Pues. De una u otra manera, pues la religión ha sido un instrumento, pues. Entonces, aquí Marx dice, o sea, él va más allá de esto. Y él determina en primer lugar que los modos de producción que en primer lugar son ostentados por la burguesía y la lucha de clases. La lucha de clases, en primer lugar, estamos hablando de ese antagonismo entre lo que son los obreros y los burgueses. El hecho de que, por ejemplo, al burgués, por el simple hecho de ser dueño de la unidad productiva o de lo que es el medio de producción, la mercancía final le pertenece a él. Mientras que el obrero, que desde el punto de vista capitalista, él solamente debe de vender su fuerza de trabajo mediante lo que es una remuneración que se llama salario. Vamos a ver, para que puedan entender, en una fábrica, ¿quiénes son los que realizan los productos? Son los trabajadores. El burgués o el capitalista lo que hace que pone a su disposición lo que es la unidad productiva y las materias primas. Y viene aquí el obrero y es el que se encarga de transformar esa materia prima. Entonces, la transformación de esa materia prima es un proceso. Entonces, para Marx, prácticamente, pues, la historia, en primer lugar, se ha determinado por esos factores, por los modos de producción y lo que es la lucha de clases. ¿Qué pasó, Diego Peña? Yo, ¿Sí? no, yo nada.
¿Y por qué escribió eso en el chat? Perdón, es que me mandaron un mensaje, yo bendigo. Les voy a recordarles algo, jóvenes. Y es algo que lo deben de tomar en claro. Bastante en claro. Y es el respeto a la clase. Es el respeto a la clase. Voy a hablar después con usted. Pues bien, continuando lo que estábamos. Realmente, pues que la periodización materialista nos habla de eso. Continúe, Alani. Yo quería leer. ¿Quién quería leer? Yo, Carlos Ruiz. Vaya pues, Carlos, lea usted. Desde El, ajá, el- el el resultado. resu- el Ujú, resultado de la historia depende de la actividad económica de la sociedad. ahí, Ello implica, ahí, ahí está. Si ustedes ven, para Carlos Marx, el proceso de división de la historia es marcado por eso, por los procesos económicos que se han dado a través de la historia. A través de la historia, la humanidad se ha caracterizado porque ha implementado diferentes modos de producción, diferentes formas de sustento económico. Continúe. em, ello implica que los modos de producción determinan y condicionan los procesos políticos y Y sociales. sociales, muy bien. Lo siguiente. Continúe con lo siguiente. Sí, perdón. Para el materialismo histórico, los sistemas de organización político-económica, como el capitalismo, no obedecen a una evolución natural, sino a una construcción histórica social. Ok, muy bien. Aquí es el otro punto que también nosotros tenemos que observar, y es el hecho de que nos han planteado, nos han dicho la idea que el surgimiento de lo que son estos sistemas obedecen pues a una condición natural, que han surgido así de la nada y ya estuvo. Realmente de que cuando hablamos de esto para Marx, por ejemplo, estos sistemas, en primer lugar, obedecen a lo que es un proceso de construcción histórico-social. Es decir, de que los mismos han sido creados, organizados y determinados mediante lo que son teorizaciones, mediante lo que son planteamientos. Algo que, por ejemplo, yo no, vaya, el modelo neoliberal es un modelo económico que pertenece al sistema capitalista. Y para los neoliberales, por ejemplo, un principio básico de ellos es el laissez-faire, dejar hacer, dejar pasar. Para ellos las cosas ocurren y no tienen ningún tipo de, no obedecen a lo que es una lógica organizacional o lo que es la ley de la oferta y la demanda. Entonces, Marx amplía bastante y profundiza bastante en lo que es esta forma de teorizar la historia. Ahora vamos bien. ¿Cómo periodiza la historia? ¿Cómo la periodiza? Marx lo que es la periodiza de dos maneras. En primer lugar, él establece la comunidad primitiva y establece la civilización. Ahora, según Carlos Marx,